Darío Escobar, Entre las sombras de lo fingido. Este texto lo escribí para una antología de textos sobre el artista de Guatemala, Darío Escobar, que fue lanzada justo este año 2023, es de la editorial Turner y fue hecho en colaboración con el Museo de Ciudad de México, MUNAL. Muy bien, Darío Escobar, Entre las sombras de lo fingido. Entre las sombras de lo fingido campean más las luces de lo verdadero. Neptuno alegórico de Sor Juana Inés de la Cruz. De todos los miserables que conocí en la ciudad de Sao Paulo, se destacaba una mujer menuda, cuyas tardes de los sábados consistían en lo siguiente. Se arreglaba con su mejor ropa, llenaba de toallas una maleta pequeña, tomaba el metro hasta la estación Tatuapé y de esta el ómnibus barato que llevaba hasta Guarulhos, el aeropuerto, un bus que solo los residentes conocen. Una vez en el aeropuerto, la mujer procedía a pasearse por las zonas comunes, fingiendo que tenía mucha prisa, que estaba muy preocupada y que era muy importante. Un par de horas después, estaba de vuelta en casa. El comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol ha dicho: un bate debe ser hecho de un madero liso, redondo, de no más de 2 pulgadas y 3/4 de ancho y no más de 42 pulgadas de largo. Ahora bien, el problema de los bates de madera radica en que se rompen con frecuencia. Si son de fresno, en astillas; si son de arce, en partes más gruesas. Pequeños proyectiles que, a la fecha, han causado no pocos accidentes. Para compensar, los bates de aluminio fueron introducidos al mercado durante la década de los 70, pero acabaron por ser retirados en los 90 debido a un exceso de velocidad que multiplicó el número de jonrones e hizo de la bola un proyectil. El regreso del bate de madera no fue fácil. Las empresas comenzaron a quejarse de sus pérdidas. Una breve noticia de prensa de 1996 afirma: Easton Sport Inc., que vende el modelo Reflex, ha dejado saber su preocupación. Tenemos almacenados 250,000 bates y si la NCAA dice que esta temporada no se pueden usar, eso nos causa grandes problemas. El 23 de mayo de 1989 fue aprobada en Guatemala la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquilas, destinada a incentivar a nuevas empresas caracterizadas por importar materiales o productos, ensamblarlos en el país para luego exportarlos. Según esta ley, las empresas categorizadas como maquiladoras se hacen beneficiarias de una especie de Black Friday perpetuo. En primer lugar, la exoneración total del impuesto de renta durante 10 años. En segundo, la exoneración permanente de los derechos arancelarios y de los impuestos de importación, incluido el IVA, sobre la maquinaria, equipo, partes, componentes y todos los accesorios necesarios para el proceso productivo. El argumento es: a cambio de no contribuir en términos tributarios, tales empresas generarán trabajo. Y aquí la lógica de la producción se invierte. No son los trabajadores los que generan objetos, mercancías, son las maquiladoras las que generan trabajo. La obra de Darío Escobar no está hecha por nadie, o si se quiere, está hecha por muchos. Se trata de un conjunto de piezas que toman una serie de otras piezas producidas en serie, para aglomerarlas siempre organizadamente y así trocar su sentido, o llenar de sentido algo que ha perdido el rumbo. En Paisaje Urbano, Detroit, 2017, Escobar toma 150 bates de béisbol, acabados de salir al mercado, nuevos, los coloca sobre la pared en 3 grupos verticales, para, por medio de cortes, construir el paisaje de una ciudad en la cual los ángulos rectos de los edificios dibujan el horizonte. En el suelo de la instalación quedan los restos de los bates recortados, algunos enteros intactos, de otros solo fragmentos. El paisaje en la pared es ordenado, lógico. El paisaje en el suelo es caótico, descompuesto. Solo quedan los restos del ensamblaje. La obra fue comprada por el Detroit Art Institute. De hecho, el nombre viene del lugar en donde fue realizada. Pero no deja de ser curioso y sugerente que se trate de Detroit, un lugar completamente desmontado por la fuga de las empresas ensambladoras de partes mecánicas en busca de mano de obra barata y exenciones de impuestos.
En el paisaje del actual Detroit, aquel que Escobar dibuja con sus bates, hay 70.000 edificios deshabitados. El precioso Teatro Michigan se usa como estacionamiento y hoy el 36% de la población vive bajo el umbral de pobreza. En una entrevista, Darío Escobar declaró: "A mí me gustaría ver, por ejemplo, en alguna bienal del Whitney Museum, donde se expone cada 2 años lo más relevante del arte norteamericano, cómo los artistas de esta región reflexionan sobre la invasión a Irak o los problemas de su país". Coincido con Escobar. Los sin techo de Los Ángeles o los desempleados de Detroit constituirían sin duda buenos temas para dicha bienal. En efecto, daría mucha tela de donde cortar. Sin embargo, el arte del centro de Occidente parece una reflexión siempre estetizada sobre la forma, mientras el arte de la periferia de Occidente o su oeste parece haber asumido el problema de la realidad social y su miseria. De ahí tantos lugares comunes de uno y otro lado. Un lado interesado en el problema de dónde colocar un cubo o qué hacer con una imagen publicitaria. El otro lado interesado en exponer la corrupción y el narcotráfico, a la vez que idealiza su pasado indígena y sus menguadas selvas, constantemente al borde de la aniquilación por la extracción. Los roles están asignados. Escobar arma el paisaje de Detroit con sus emblemáticos bates de béisbol. No hay que olvidar que esta ciudad tiene el equipo más antiguo en ese deporte en los Estados Unidos, los Tigers, el único que conserva intacto el nombre desde su fundación en 1901. Los bates empleados por Escobar fueron realizados relativamente cerca, en Louisville, Kentucky, en la fábrica de Slugger, que hoy actúa como fábrica y museo. Así, no solo venden los bates e implementos para el béisbol, sino una especie de tour donde el visitante puede ver cómo es el proceso de fabricación de las piezas, las maderas cilíndricas que les dan origen, tal como si se tratara de un viaje a un pasado remoto, en donde todavía se fabrica algo manufacturado en los Estados Unidos. Una de las pocas industrias no desmontadas tiene que dar algún valor agregado. Cada bate es una especie de fetiche. Las marcas del lugar y el nombre del equipo inscritos en su superficie da cuenta de ello. Paisaje de Detroit no es, entonces, una instalación de bajo presupuesto. Cada uno de estos bates cuesta entre $200 y $300, y cada uno de ellos está cargado de un valor. Son portadores de significados. Son, tal vez, lo que restó de Detroit. En otra instalación, Observe and Reverse 15 de 2014, hoy en el Museo de Bellas Artes de Houston, Darío Escobar toma unos 120 balones de fútbol confeccionados en cuero blanco, los descoce y les da la vuelta, dejando la superficie invertida, de modo que los hilos de las costuras y un cuero tipo gamuza quedan a la vista. Las esferas se organizan en una especie de nube que fluctúa en el espacio de la sala, suspendidas por hilos invisibles tensionados desde el techo. Para la instalación, la adquisición de balones ha sido masiva y, sin embargo, posible. Comprar un sinnúmero de objetos seriados de deportes no significa un gran problema en nuestro mundo. Ahora bien, una vez comprados, extraídos del mercado, se opera una transformación única en tales objetos. Sin dejar de ser balones, han pasado a ser meras cosas. Esto es, han perdido su categoría de mercancía para convertirse directamente en basura. Darío Escobar trabaja con la impoluta basura de nuestros tiempos, objetos acabados de salir del mercado, de la vitrina del shopping. Pues, en nuestro mundo, todo lo que ha sido cambiado por dinero se convierte automáticamente en desecho. La nueva basura, sin tiempo de uso, sin valor de uso, la mercancía que sale de la estantería directamente al cesto, caracteriza nuestro presente. Si Antonio Berni recorría los desperdicios en el basurero del barrio Villa Tachito en el Bajo Flores de Buenos Aires para montar su serie de collages sobre Juanito Laguna, o si Felisa Burstyn recolectaba chatarras de los talleres mecánicos de Quinta Paredes en Bogotá, Darío Escobar va al supermercado, o mejor, a Amazon, pues repito,
Hoy la basura es nueva en todo el sentido del término. Repito, basta sacar al objeto del mercado a través de su cambio por dinero para convertirlo en desecho. Así, esa nueva basura, seriada, brillante, reluciente, limpia, es la materia prima de muchas de las obras de Darío Escobar. Conjunto de piezas que nos recuerdan un asunto que solemos olvidar. No fue el dinero el que se inventó para cambiar las mercancías. Fueron las mercancías las que se inventaron para intercambiar el dinero, llenándolo de valor. Ahora bien, como cada vez hay más dinero, es necesario producir frenéticamente más y más mercancías, con el único fin de cargar al dinero de valor, sea oro, sea Bitcoin. En 1986, Jack Lerner realizó la obra OSEM, un cuerpo alargado cuyo material estaba constituido por miles de billetes de 100 cruzeiros que, enlazados por 2 cables de acero, serpenteaban por el suelo de la sala, sin base ni pedestal. La flexibilidad de las hojas de papel yuxtapuesto le conferían la forma ondulante y flexible, pero a la vez corpórea y pesada. El papel pesa y mucho, aun cuando sea moneda. Para la época, la inflación en Brasil había alcanzado unos topes extraordinarios, semejantes a los de la inflación en la Alemania de 1929, cuando los billetes fueron empleados como papel de colgadura o alimentador de chimeneas. La solución del gobierno fue simple: cambiar el nombre de la moneda circulante, de cruzeiro a cruzado o cruzeiro novo. Lerner toma los billetes que ya no representan nada para exponerlos como cuerpo, un sólido tangible que hace poco era el denominador común de todas las cosas del mundo y que, de repente, se ha convertido en vil papel. Ahora bien, si en este tipo de obras la artista brasilera juega con los billetes que han perdido el respaldo de sus bancos, Darío Escobar juega con las mercancías que, una vez compradas, han perdido el valor de cambio. Tanto los billetes como las mercancías han perdido su valor, su sentido. Lerner les adjudicaba un cuerpo físico, escultórico, como una especie de valor de uso que es justamente de lo que el dinero carece. Darío toma las mercancías que solo son valor de cambio, las retira del mercado y las convierte en materiales, adjudicándoles un sentido inusitado a través de su nombre, sea paisaje de Detroit, Kukulcán o Quetzalcóatl. En Lerner, los billetes no tienen nombre, porque ya no son signos, son cuerpos. En Escobar, los nombres entran a actuar como sentido, como si las cosas fueran alegorías flexibles en las que el artista, con él, el espectador, depositan significados. Escobar toma los objetos mercancías, seriados, anónimos, vacíos, vírgenes, y los renombra. Pues, si el gobierno puede retirar la moneda para, confiriéndole un nuevo nombre, generar un nuevo valor, ¿por qué el artista no puede tomar una serie de objetos en el mundo atestado y conferirles, a través de un nombre, un valor? En 2003, Darío Escobar emplea 75 carritos de supermercado estándar de metal, de los que todos hemos empujado en todas partes del mundo durante las lánguidas horas de las compras en el súper. Los coloca en una fila ondulante que atraviesa la sala de la galería y les otorga un título: Quetzalcóatl, la mítica serpiente emplumada de los aztecas. ¿Símbolo turístico? ¿Símbolo prehispánico? ¿Símbolo identitario? Los carritos no son nada, no fueron hechos por nadie. Podrían ser esos mismos como podrían ser otros entre millones y millones de carritos. En efecto, el funcionario de la fábrica que se encarga de alinear los ejes de metal para luego soldarlos, para después generar el recipiente, a punta de una máquina que otorga 20 toneladas de peso al entramado para luego instalarles las ruedas, único paso del proceso de su fabricación realizado enteramente a mano, ha desaparecido por completo. No hay el menor rastro de su trabajo en las piezas. Anónimas y sin autor, tales recipientes de mercancías, los carritos, en la obra de Darío, se tornan recipientes de sentido. Pero un sentido tan vacío como ellos mismos, un sentido cínico,
inverso como los balones de fútbol que flotan en el aire del Museo de Houston. Un sentido perdido, desdibujado, Quetzalcóatl, y con el mote, las identidades nacionales, las identidades míticas, se vencen ante el carácter seriado, homogéneo, global, insignificante, en todo sentido del término del carrito del supermercado. De un lado, Quetzalcóatl, la identidad profunda. De otro, los 65 objetos seriados idénticos que son el símbolo de la anti-identidad, o mejor aún, el antisímbolo por antonomasia. Ambos puntos tensan la paradoja de la obra, construyendo, en palabras de Gracián, una agudeza por oposición, un imposible. El cinismo ciertamente ha sido herramienta usual en la obra de Escobar. Humor este que, en palabras del artista, no es nada menos que una declaración de dignidad. Tal vez la última declaración de dignidad que le queda a las colonias. El empleo de objetos seriados es frecuente en la obra de varios artistas de las últimas décadas. Cildo Meireles resulta emblemático al respecto, sea con sus intervenciones en billetes o en botellas de Coca-Cola, específicamente en los cientos de unidades que apiló su curador Frederico Moraes para llenar la intervención Agnus Dei en la Petite Galerie de Río de Janeiro en 1970. Todo el piso de la sala se cubrió de estas botellas omnipresentes, envases individuales de 237 mililitros, generando una especie de mar de vidrio azulado. En 1979, para la obra Sermón de la Montaña, Fiat Lux, Meireles apiló 126.000 cajitas de fósforos, que formaban en un gran cuerpo cúbico, en una sala de exposición cuyo piso fue cubierto con lija para encendido. Alrededor del cubo se encontraban 5 actores que, al modo de matones guardaespaldas, impedían la acción de encender un fósforo o fumarse un cigarrillo. La tensión era inminente. La obra no hacía más que retratar la situación de la dictadura en Brasil. Una calma chicha en que las cajitas de fósforo tan inofensivas, tan inocentes, ahora reunidas se convierten en una potencial bomba explosiva que podría estallar en cualquier momento. Nadie quería durar mucho tiempo en la sala. En 1991, Félix González Torres da las instrucciones para edificar su obra sin título Amantes Perfectos. Colocar 2 relojes quartz de 13 pulgadas de diámetro, uno al lado del otro y en contacto, preferentemente sobre la cabeza, instalarles pilas nuevas y ponerlos a marchar, dice el artista. Los relojes se ajustan exactamente al mismo tiempo, el tiempo correcto, aunque pueden desincronizarse. Cierro comillas. La obra solo se completa, se cierra en sentido con su título Amantes Perfectos y la noticia de que tanto Félix como su compañero Ross se están muriendo de sida. Sincronizados, amantes y relojes, uno va a morir, uno va a pasar antes que el otro. Los fósforos de Meireles, los relojes estandarizados de González Torres, se tornan recipientes de sentido, pero de formas diversas. El primero en los años 70 da cuenta de una situación política. Los segundos, al finalizar los 80, dan cuenta de una situación personal, íntima. Y sin embargo, ambos objetos serializados se tornan portadores de significado. En esta línea, Darío Escobar vuelve sobre los objetos, mercancías seriadas, homogéneas, uniformes, llenándolos de sentido. Pero algo ha cambiado desde la época de Félix y de Cildo, tal como si el sentido se hubiese terminado de vaciar. Con cinismo, los objetos de Escobar, tras la caída del muro de Berlín, las leyes de Maquila, la estandarización definitiva del mundo y la desvalorización total del trabajo, parece haberse perdido. Un sentido vacuo, inexistente, tal como el de esa mujer que anda por el aeropuerto, muy deprisa, arrastrando una maleta llena de cobijas para, afanada, demostrarle su propia importancia a un mundo al que ciertamente le importa un pito. Los carritos del súper no son Quetzalcóatl. Los bates de béisbol no tienen la identidad de Detroit en el paisaje que configuran. El nombre solo les otorga un barniz lleno de humor sobre la vacuidad de la mercancía, esa mercancía que se extiende sobre el mismo arte contemporáneo, sus ferias y sus burbujas. Frente a la pregunta que le hice a los estudiantes de arte, ¿cuál es su mayor problema hoy en día?, una muchacha respondió, mientras dejaba de ver su celular durante el breve lapso en que hablaba:
Profe, el problema es que todo ya ha sido hecho. Y tiene profunda razón, pero no se da cuenta de que en todas las épocas pasa igual. En todas las épocas todo ya ha sido hecho. En todas las épocas lo urgente y lo necesario no es inventar alguna cosa nueva, es inventar el mundo. Para inventar de nuevo el mundo hay que retratarlo, conocerlo. Uno no pinta para mostrar un objeto en la tela, sino para aprender a mirar. El problema de la mercancía, de los objetos subvertidos, vueltos a crear, generados como signos, aparece una y otra vez en la obra de Darío Escobar. Las obras configuradas con productos deportivos, balones de fútbol, bolas de tenis, tacos de billar, llantas de bicicleta, son una constante en su producción. Y hay que tener en cuenta que los objetos del mundo del deporte son hiperseriados, estrictos en sus patrones, pues obedecen a unas especificaciones rigurosas, estándares precisos. Las pelotas de tenis no pueden ser diferentes en Lisboa o en Nairobi. De este modo, una obra de Darío Escobar se puede construir en cualquier parte del mundo, tal como sucede con los amantes de Félix González Torres. Y sin embargo, la paradoja es que la posibilidad de hacer estas obras en todos los lugares del mundo exactamente iguales no da cuenta de una liberación global de la especie, sino de una subyugación globalizada. Todos ahora somos, como quería Domingo Faustino Sarmiento, con su profunda repulsión por cualquier raza que no fuera la blanca, en la Argentina de final del siglo XIX, un solo pueblo. Abro comillas. No es sin duda bello y consolador, dice Sarmiento, imaginarse que un día no muy lejano todos los pueblos cristianos no ofrecerán sino un mismo pueblo, unido por caminos de hierro o vapores, con una posta eslabonada de un extremo a otro de la tierra, con el mismo vestido, las mismas ideas, las mismas leyes y constituciones, los mismos libros, los mismos objetos de arte. Puede esto no ser muy próximo, pero ello marcha y llegará a su blanco, en despecho no del carácter de los pueblos en que no creo, sino del diverso grado de cultura en la que la especie se encuentra en puntos dados de la tierra. Sarmientos Viajes, 1849. Bien, un siglo y medio después, Sarmiento ha conseguido su propósito. El mundo se ha homogenizado, se ha vuelto plano. El arte se ha uniformizado, tal como las fábricas, las ropas y, claro está, los deportes. Pocos pueblos conservan hoy deportes originarios. La obra de Darío Escobar es una obra solo posible en la actualidad, y entiendo por actualidad, por contemporáneo, la época que deviene de las sistemáticas aperturas económicas de estas permanentes colonias globales. En suma, la época que se abre tras la caída del muro de Berlín. Freeway, Autopsia, 2000, es una especie de trampolín rectangular alargado de 3 por 5 por 2 por 5 metros. Una cama flexible hecha para saltar, cuya superficie de color negro es atravesada por una franja blanca vial, que la hace ver, justamente, y tal como su nombre lo indica, al modo de una gran autopista. El caucho del que está hecha salió de Petén en Guatemala para ser procesado en Taiwán y de vuelta acabar convertido en objeto de arte, esto es, en portador de sentido. Es necesario recordar que, al momento en que Escobar realiza esta obra, fueron inauguradas una serie de carreteras por el gobierno de Guatemala y celebradas por su presidente con un paseo en Harley Davidson, viaje que, a su vez, recordaba a los paseos de un antiguo dictador de Guatemala, amante de tales motos. En la obra de Escobar, la carretera se convierte en una cama de rebotar, en algo que ciertamente no avanza. De nuevo, Escobar tensa el sentido y la alegoría, por contradicción, construye la obra. En otro texto dije que Escobar es un artista barroco, calificativo que poco tiene que ver con ornamento o superficie, con un estilo formal, sino con una estructura de pensamiento que toma su base en la alegoría del siglo XVII. En una obra de Sor Juana Inés de la Cruz o en Francisco de Quevedo, la alegoría del XVII, tal como las mercancías del XX,
son recipientes cuyo sentido se vierte artificialmente, arbitrariamente, injustamente. Tanto la alegoría como la mercancía son productos de un tiempo en el que el capital es el único portador de sentido. Las obras de Escobar, realizadas con recursos barrocos, dan cuenta de esto. Ahora bien, no porque haga uso de recursos formales de las iglesias coloniales del siglo XVII, sino porque construye la metáfora desde la yuxtaposición de contrarios. Un vaso desechable cubierto con el sagrado oro de los altares, una patineta cualquiera coronada por una marca que es, en sí, signo de la distinción. Un gorrito, esta patineta estaba con una marca de Mercedes-Benz. Un gorrito de fiesta cuya superficie es camuflaje militar. En Cúpula Provisional 2, 1999-2010, una simple tienda de campaña seriada de marca Wenzel da resguardo a bellísimas pinturas de ángeles propias de las iglesias novohispanas, realizadas en óleo. Por fuera se trata de una carpa de camping, por dentro un techo cubierto de imágenes sagradas. La carpa y la cúpula se encuentran a través de la semejanza formal de su naturaleza ovalada. Ambas, en efecto, son cúpulas, analogía a partir de la cual el artista yuxtapone los opuestos, lo sagrado y lo profano, lo perpetuo y lo pasajero, lo autoral y lo seriado, pero sobre todo la colonia y la colonia. La primera, la extracción del oro por España; la segunda, la importación de objetos en masa y la exportación de trabajo humano. La contradicción se monta como un instrumento barroco. Es hielo abrasador, es fuego helado, dice Quevedo. La contradicción, lo arbitrario, se teje como una forma de pensar, de argumentar, en la cual, a través de reverso y de reflejo, del opuesto y de lo arbitrario, se da cuenta de lo real. Esto es, de una realidad perdida en el entramado de alegorías e imágenes de vitrinas y mercancías. En Mensajes Cifrados de 2019, las láminas de carteles de lata recubiertas con laminilla de oro dan cuenta de esto. De un lado doradas, del otro carteles baratos. Los dos lados atravesados por agujeros de balas, por la permanente violencia de estos países que quedan al oeste de Occidente, de estas colonias eternas. Balas de una guerra por la tierra que, en Guatemala, un país de entonces 12 millones de habitantes, dejó 200,000 muertos a lo largo de 3 décadas, 1960-2006. Las balas atraviesan los carteles. El modelo de colonia atraviesa los signos y la historia. La yuxtaposición de los objetos construidos por Escobar revela una colonia en la otra, da cuenta de una historia que se abre paso en los 90, pero que tiene sus raíces asentadas y profundas en los siglos anteriores, de la extracción del oro y los altares, a las maquilas y las fábricas montadoras de los 90. Todo se junta, todo cobra sentido, todo se llena de realidad. Los carritos fingen ser Quetzalcóatl, la carpa finge ser la cúpula, los bates simulan Detroit, los letreros atravesados por balas se cubren del precioso dorado escondido en las bodegas de las reservas federales. Pero es que, justamente, parafraseando a Sor Juana Inés de la Cruz en el Neptuno alegórico, océano de colores, simulacro político, es en las sombras de lo fingido que más campean las luces de lo verdadero. Este texto lo escribí sobre Darío Escobar, que es de Guatemala, ahora vive en México, pero me llevó a mi tesis de pregrado en letras sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que justamente fue sobre un texto de ella que poco se conoce, que se llama Neptuno alegórico, océano de colores, simulacro político. Suscríbete al canal de YouTube, por favor, sígueme en Instagram y síguenos en Escuela Concreta, un proyecto que estamos haciendo para que la educación sea sobre lo real, no sobre lo ilusorio, no sobre los títulos, no sobre las mercancías, justo para que la educación no sea una mercancía. Nos vemos. Gracias por llegar hasta aquí.